Lo que por mucho tiempo ha sido el secreto de lo obvio, en referencia a las operaciones de supuesta inteligencia atribuidas a terceros reincidentes con nombres conocidos, pasó en los últimos días a convertirse en un escándalo de seguridad nacional. Mientras en las calles se vivía un caos inexplicable, las acusaciones del Ministerio Público arrojan luz sobre lo sucedido. El 8 de noviembre del 2023, el imputado Pedro Vinicio Padovani Báez, a través de su abogado Carlos Balcácer, solicitó un habeas corpus que fue rechazado. Tras la salida del tribunal, Padovani y el mencionado Aquiles Jiménez ofrecieron declaraciones a la prensa afirmando que tenían control de la red semafórica y que al día siguiente procederían a apagar los semáforos, lo que constituyó una amenaza a la seguridad nacional. Este acto fue interpretado como un intento de disuasión para evitar que los imputados se sometieran a la justicia. Desde marzo hasta agosto del 2024, la empresa Transcor Latam llevó a cabo instalaciones inconsultas de nuevos reguladores en el sistema semafórico, aumentando el número de los mismos de 80 a 124, lo que dificultó el trabajo del Intran. Estas instalaciones se realizaron en horarios nocturnos y se llevó a cabo un cambio en los llavines de las cajas de seguridad, privando al Instituto del Tránsito y Transporte de acceso a los reguladores. Como resultado, el personal del Intran no pudo realizar las reprogramaciones necesarias ni el monitoreo y control remoto de la red semafórica. Según el Ministerio Público, a partir de principios de agosto de 2024, se comenzó a presentar una intermitencia en los semáforos, afectando el tráfico en intersecciones críticas como la avenida Núñez de Cáceres y la Winston Churchill. En el transcurso de ese mes de agosto se reportaron averías en los semáforos, comenzando el 21 de agosto con los fallos en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Una visita técnica del Intran reveló que se habían cambiado reguladores sin autorización, lo que llevó a un incremento de reportes de averías en el tránsito. El órgano establece en la solicitud de medida de coerción que el 26 de agosto del 2024 se presentó una auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría que evidenció irregularidades en el proceso de licitación pública nacional adjudicado a Transcor Latam. A raíz de esta auditoría se intensificaron los reportes de averías en el tránsito. En una conversación posterior, se instruyó a José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi Gómez, a que cesara cualquier nueva instalación, lo que provocó su disgusto. Gómez Canaán comunicó a sus técnicos a través de un chat de WhatsApp la cancelación de todos los soportes al Intran. El 28 de agosto del 2024 se desactivaron 14 intersecciones con semáforos desde el centro de control de Transcor Latam, lo que suscitó sospechas sobre un sabotaje dado que el promedio de averías diarias es de 5 a 6. Para ese 29 de agosto se registraron en cambio 42 intersecciones afectadas, lo que llevó a los técnicos del Intran a investigar el inusual comportamiento de los semáforos. Ante la crisis en el sistema semafórico, la institución armó un equipo técnico con apoyo militar para recuperar el control de la red semafórica del Gran Santo Domingo. La intervención comenzó en uno de los nodos críticos y al hacerlo, Transcor Latam comenzó a apagar otros semáforos. Para el 30 de agosto del 2024 se reportaron 69 semáforos apagados o inhabilitados. Los técnicos del Intran trabajaron durante 48 horas para restablecer el control manual del sistema semafórico de la ciudad. Según el Ministerio Público, esta situación evidenció un caos en las calles y reveló la manipulación de la red semafórica por parte de los involucrados, quienes habían amanecido utilizando las redes sociales para comunicar sus acciones. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, con el apoyo de la Dirección General de la Persecución del Ministerio Público, han iniciado una investigación relativa a todas las denuncias de irregularidades en el proceso de licitación pública nacional Intran CCC LPN 2023-0001, llevado a cabo por el Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, para la contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.
En su documento oficial, la PEPCA deja establecido que Intran es la autoridad nacional encargada de regular el sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la República Dominicana. Es una entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, establecida por Ley 6317, con la función de asegurar el cumplimiento de dicha ley y sus reglamentos. Entre sus funciones, la PEPCA establece, se encuentran planificar y ejecutar políticas relacionadas con la movilidad y el transporte, expedir licencias de conducir y realizar revisiones técnicas vehiculares, coordinar acciones con otras entidades como la Policía Nacional, organizar registros nacionales relacionados con el tránsito y el transporte, coordinar la colocación y mantenimiento de señalización vial, promover la investigación de accidentes de tránsito, desarrollar y proveer el uso de tecnologías para mejorar la seguridad vial, coordinar acciones para cumplir con el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, fomentar la participación y colaboración de diversos sectores en la política de seguridad vial, así como dictar normas técnicas para la construcción de infraestructuras relacionadas con el transporte. Las referidas funciones responsabilizan al Intran de la planificación y supervisión de la señalización vial, lo que incluye la colocación y mantenimiento de los semáforos en las intersecciones y las instalaciones de cámaras de vigilancia, con el objetivo de garantizar el flujo seguro y ordenado del tráfico, contribuyendo así a la seguridad vial y la movilidad eficiente. Las cámaras de vigilancia instaladas en intersecciones y semáforos pueden ser utilizadas para monitorear el tráfico y detectar infracciones, como el paso de semáforos en rojo o el exceso de velocidad. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte también administra los datos personales de los conductores, como información de licencias de conducir y registro de infracciones, siendo fundamental y conforme a las regulaciones de protección de datos para resguardar la privacidad de las personas. Estas atribuciones se encuentran vinculadas estrechamente con la seguridad nacional y el mal uso de los sistemas de control de semáforos, cámaras de vigilancia en intersecciones, así como de los datos personales de los conductores puede acarrear diversos peligros, entre los cuales se incluye la violación de la privacidad, el uso indebido de cámaras de vigilancia y la recopilación de datos personales de conductores puede constituir una violación de la privacidad si no se maneja de manera adecuada y conforme a las regulaciones de protección de datos, siempre bajo la tutela del Estado. El incumplimiento de esta ley podría llevar a la exposición de información sensible de los individuos, comprometiendo su intimidad y seguridad personal. Vulnerabilidades en la seguridad informática. Los sistemas de control de tráfico y vigilancia están sujetos a riesgos de seguridad informática como piratería y ataques cibernéticos. El mal uso de estos sistemas o la falta de medidas adecuadas de protección podrían exponerlos a vulnerabilidades que pueden ser explotadas por actores malintencionados. El mal funcionamiento o la manipulación incorrecta de los sistemas de control de tráfico y vigilancia pueden conducir a errores y fallos técnicos, lo que podría generar confusión en el tráfico, situaciones de riesgo para los conductores y peatones y aumentar la probabilidad de accidentes de tránsito, como lo sucedido el pasado día 30 de agosto, cuando en un evento identificado por el gobierno como sabotaje, el sistema de semáforos de Santo Domingo simplemente dejó de funcionar, provocando largos taponamientos, vehículos trancados en intersecciones y caos en las vías por más de 12 horas. La Operación Camaleón ha destapado un presunto entramado criminal entre empleados públicos y empresarios, comprometiendo la integridad de varias figuras públicas. Entre los señalados están Hugo Marino Veras Goico, exdirector ejecutivo del Intrant, y José Ángel Gómez Canaán, quienes enfrentan más de 20 acusaciones. El expediente sostiene que el esquema habría defraudado al Estado dominicano por miles de millones de pesos, implicando a varias personalidades más. Según el expediente, entre las irregularidades e inobservancias al debido proceso, se destacan la creación de una organización criminal con participación activa de funcionarios, ex empleados y ciudadanos con historial de haber participado en hechos delictivos. El expediente señala anomalías durante la fase de precalificación de oferentes, proceso que se llevó a cabo antes de que la licitación fuera publicada oficialmente en el portal institucional. También revela que el oferente seleccionado participó en la elaboración del pliego de condiciones, el cual estuvo trabajando en su propia empresa. Evidentemente que se hizo un traje a la medida,
es decir, que las técnicas y condiciones del pliego fueron diseñadas a conveniencia del oferente seleccionado, otorgándole una ventaja competitiva indebida, dicen las autoridades. Según el documento, el director ejecutivo del Intran fue el coautor de poner el pliego de condiciones en manos de una persona reconocida y con antecedentes de hacer uso ilícito de las informaciones. La red semafórica del Gran Santo Domingo también señala que éste compartía con quien sería su suplidor de forma habitual en actividades sociales y familiares. El tipo penal más grave que enfrenta el exdirector del Intran es la violación al artículo 146 del Código Penal Dominicano. Específicamente es una falsedad, uso de documentos falsos cometido por un funcionario público. Este tipo penal conlleva pena de reclusión mayor. ¿Qué significa reclusión mayor? Pena de hasta 20 años de prisión. Conforme con el expediente, valiéndose de alguna artimaña, lograron que en junio del 2020 el Ministerio de Defensa les firmara un contrato ilegal para que la organización tuviera acceso a informaciones sensitivas del Estado dominicano e ingresara al país equipos propios de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Según el Ministerio Público, también fue adulterada un arma de fuego de la que tenía licencia, convirtiéndola en un arma de guerra. Además, señala que las autoridades ejecutivas ocultaron informaciones e incidencias que indicaban la necesidad de detener la licitación. Lo hicieron en complicidad con una maniobra fraudulenta, cuyo objetivo era favorecer a sus socios. Son acusaciones muy serias porque nuestro Código Penal, la pena máxima que contempla es de 30 años y es por asesinato. Y tenemos ahora la nueva ley de armas, la ley 631-16, que contempla pena de hasta 40 años cuando se comete un homicidio con una arma ilegal. Los peritos revelan que los imputados impugnaron la decisión del órgano de control, que le notificó las graves irregularidades del proceso de licitación, y que los funcionarios públicos al momento de los hechos recibieron soborno para favorecer a los imputados que eran parte del entramado societario. Otra de las inobservancias detectadas en la investigación es la usurpación de identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado, colocando cientos de cámaras en sectores del Gran Santo Domingo sin tener autorización. Además de tener el control absoluto del sistema de monitoreo de la red semafórica y del sistema de cámaras de la Agencia de Seguridad del Estado, la cual la estructura colocó en múltiples sectores. Según el expediente del Ministerio Público, en el mes de agosto, los imputados causaron un sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo. Excedieron el contrato firmado con relación al pliego de condiciones y la ejecución del contrato. Además, aseguran las autoridades, robaron y usaron identidad de personas físicas y jurídicas para participar en un consorcio, para que también a su vez participara en el proceso de licitación como un oferente, pero realmente tratándose de una simulación. El Ministerio Público señala que crearon una compleja red de espionaje satelital en el que hacían extracciones ilegales de informaciones telefónicas. Los peritos señalan que los acusados también colocaban drones en lugares estratégicos para luego usar los videos de manera ilícita. De acuerdo al expediente, realizaron acciones administrativas y penales para atacar la suspensión del contrato que había hecho el órgano regulador. También atacaron infraestructuras críticas del Estado, lo que provocó un caos en el tránsito. Los peritos señalan que adquirieron bienes de alto valor, incluidos inmuebles y vehículos blindados. Además, se detectó lavado de activos procedentes de sus actividades criminales. Infiltraron las investigaciones iniciadas para obstruirlas y desviar la atención de sus acciones ilícitas. El Ministerio Público, en su solicitud de medida de coerción, detalla el proceso de licitación iniciado en abril del 2022 por Rafael Arias, exdirector del Intran o director para entonces, con el fin de mejorar la red semafórica del Gran Santo Domingo, con un presupuesto de 1.648 millones de pesos. En mayo, José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, adquirió el dominio transcor.com.do
y usurpando la identidad de Georg Brinkmeyer, solicitó el registro de la empresa Transcor Latam para participar en una licitación del Ministerio de Obras Públicas. El 7 de julio, Gómez registró la empresa, aunque Brinkmeyer y Michael Mauritz negaron vínculos con él. El 30 de junio, Pedro Vinicio Padovani renunció al Intran para trabajar con Gómez. En agosto, Hugo Veras Goico fue nombrado director de Intran y formó un comité de compras. El plan anual de compras del Intran para 2023 estimaba 808 millones en compras, inferior a los montos investigados. La licitación pública estaba fijada en 413 millones, pero en enero del 2023, Veras Goico junto a otros, según el Ministerio Público, formó una asociación criminal para cometer actos de corrupción, incluyendo a Jochi Gómez y Padovani. El entonces director del Intran, Hugo Veras Goico, gestionó un aporte de 1.200 millones de pesos a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Este monto proveniente del Instituto Dominicano de Aviación Civil se desembolsaría en 3 partes: un 35% en febrero, otro 35% en junio y el 30% restante en septiembre del 2023. Las actividades administrativas para el uso de esos fondos comenzaron el 14 de febrero del 2023, con la certificación de Juan Francisco Álvarez Carbucia. Sin embargo, se detectó un proyecto no planificado que requería presupuesto externo, llevando a un apagado temporal del Sistema Integrado de Gestión Financiera. Para el 26 de abril del 2023, los fondos no habían sido transferidos al Intran y ya se había programado un cronograma de pagos: 20% para mayo, 50% para agosto y 30% para octubre. El 14 de febrero, Juan Francisco Álvarez, director administrativo del Intran entonces, emitió un oficio reemplazando la certificación de fondos del CIGEF antes de la publicación de la licitación pública el 20 de febrero. Días después, José Gómez Canaán contactó a un abogado para alterar la composición accionaria de Transcor, falsificando firmas y modificando el objeto social de la empresa, que ahora incluía actividades de seguridad y control público, nombrando a Padovani como gerente. Las visitas técnicas se realizaron antes del 16 de marzo y se fijó la apertura de propuestas para el 11 de abril. A pesar de los cambios, Transcor Latam fue inscrita como proveedor del Estado, evidenciando su falta de idoneidad. En marzo se modificó el pliego de condiciones, eliminando la obligación de recaudar en la red semafórica existente, lo que debió reducir el costo del proyecto, pero resultó en una adjudicación más alta. Se amplió el alcance del proyecto, dando más discrecionalidad a Transcor para decidir sobre la instalación de los equipos. Se redujeron los reguladores semafóricos solicitados y se permitieron estados financieros interinos para empresas con menos de 1 año de operaciones. También se aumentó la parte técnica de la evaluación a 100 puntos, lo que indicaba un conocimiento previo de que la oferta de Transcor superaría el presupuesto, mientras que los requisitos de experiencia se redujeron drásticamente. El 16 de febrero del 2023, el pliego fue aprobado sin discusión. Se confirmó que no había información adecuada sobre requisitos de pago y documentación. La convocatoria fue emitida en febrero, generando numerosas preguntas y una enmienda en marzo, la cual fue ilegítima. Esta enmienda permitió cambios que beneficiaron a la empresa adjudicada, Transcor Latam, cuya oferta fue superior al monto original asignado de 1.200 millones. En la enmienda 1 del pliego de condiciones, la recepción de propuestas estaba programada para el 18 de abril del 2023, pero el Intran adjudicó el contrato para alquilar un salón a Larimar Tours, que organizó el evento en el Hotel Radisson, afectando la publicidad y limitando la participación, ya que solo se registraron 2 oferentes. La representación de las empresas durante el proceso reveló vínculos entre Transcor y el Consorcio de Seguridad Sostenible. En la prueba de concepto, Transcor no cumplió con los resultados técnicos, pero recibió puntajes adicionales. El informe final no reflejó las observaciones de los peritos y la oferta contenía incongruencias, como la presentación de documentos en inglés a pesar de que el idioma oficial era el español. En abril del 2023, el señor Ricardo Echandi, de Sistemas Integrados de Control S.A.,
recomendó a la empresa Transcorp sin especificar su relación con Transcorp Latam. En respuesta, Michael Mauritz, vicepresidente de Transcorp, certificó que no había vínculos con Pedro Vinicio Padovani ni con José Ángel Gómez Canaán, negando la autenticidad de correos electrónicos asociados a ellos. El 7 de junio del 2023, Echandi denunció a Transcorp Latam por el uso indebido de información técnica de su empresa en una licitación del Intran. Se realizó un peritaje caligráfico que demostró que las firmas de Jörg Brinkmeyer en documentos de Transcorp Latam no eran auténticas. Las modificaciones en la empresa estaban dirigidas por otros actores, lo que indica irregularidades en el proceso de licitación, como la aprobación de documentos sin consenso del comité de compras. La oferta de Transcorp Latam fue superior al presupuesto inicial y se hallaron inconsistencias en su documentación financiera, incluida la falsificación de firmas. Además, sus estados financieros carecían de elementos clave como inventarios y activos fijos. Después de la adjudicación, Hugo Veras Goico y Fran Atilano Díaz Warden recibieron una denuncia de Ricardi Echandi y Sistemas Integrados de Control sobre Transcorp Latam, solicitando que se detuviera la firma del contrato. A pesar de esto, el 19 de junio del 2023 firmaron el contrato con Transcorp Latam, ignorando la recomendación del consultor jurídico del Intran. El contrato por 5 años incluía cláusulas beneficiosas para Transcorp que no estaban en el pliego original para la licitación. Se pagaron 65 millones de pesos en 2 libramientos en agosto y octubre del 2023, aunque el primer pago se realizó sin garantía de buen uso del avance. Las facturas recibidas por el Intran presentaron irregularidades y no cumplían con los procesos de fiscalización. Se constató que en 305 intersecciones de semáforos se instalaron equipos que no coincidían con los especificados y el 90% de los componentes mostraban discrepancias y a pesar de ello, el Intran certificó la recepción del servicio, aunque muchos elementos no estaban instalados ni funcionando. La investigación reveló graves irregularidades en el proceso de contratación y ejecución del proyecto. ¿Cuáles son las responsabilidades conforme el órgano acusador? Veamos. Hugo Marino Leopoldo Veras Goico Ramírez, exdirector ejecutivo del Intran, entre agosto del 2022 y noviembre del 2023, acusado de adjudicar a empresas sin las capacidades técnicas necesarias, facilitó la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y permitió que empresas de carpeta desviaran recursos estatales. Se le imputa ser coautor de delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y fraude en la licitación de la red semafórica y el sistema de videovigilancia. Los mecanismos internos que tiene el Intran son varios. Uno de ellos es, ellos tienen un cuerpo para contratar servicios, compra y contrataciones dentro del Intran. Ellos tienen un comité para realizar compras. Ese fue uno de los mecanismos que falló. Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador del despacho en el Intran y representante de Hugo Veras ante el comité de compras, participó activamente en la manipulación de licitaciones, asegurándose de que los contratos favorecieran a empresas vinculadas al esquema corrupto previamente seleccionadas. Se le imputa junto a Veras asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y otros delitos. Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, director de tecnología del Intran, tuvo un rol clave en la coordinación técnica del fraude relacionado con la red semafórica y el sistema de videovigilancia en Santo Domingo. Facilitó contratos a Transcorp Latam, empresa que no cumplía con los requisitos legales, y falsificó certificaciones para justificar el pago a la empresa. Está acusado de delitos de falsificación, asociación de malhechores, estafa y desfalco, comprometiendo la seguridad vial y el uso de los fondos públicos. Rápidamente vimos algunas de las pruebas. Una de ellas es el certificado emitido por el INASIF, en el sentido de que parte de la documentación que componen la carpeta fiscal, es decir, la compañía que resultó gananciosa de esa adjudicación, parte de esos documentos no fueron firmados por el alemán, por la persona que es
real y efectivamente el CEO de Transcorp, ¿verdad? Porque esta compañía no es dominicana, entonces crearon una que se llama Transcorp Latam para poder beneficiarse del historial de esta empresa extranjera. Juan Francisco Álvarez Carbucia, director administrativo y financiero del Intran, emitió certificaciones falsas que afirmaban contar con la apropiación presupuestaria para la licitación, a pesar de que los fondos no se habían solicitado ni recibido en el momento. También gestionó la desviación de fondos mediante una nómina de supuestos jornaleros. Está acusado de falsificación, asociación de malhechores, estafa y desfalco. Debemos enfatizar que estas personas señaladas, imputadas, a las cuales el Ministerio Público le ha solicitado prisión preventiva y le ha solicitado medidas de coerción y que el caso se declare complejo, son personas que están revestidas de lo que conocemos como el principio de presunción de inocencia, es decir, la presunción de inocencia está en ellos. Le toca al Ministerio Público tratar de romper esta presunción. José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix, es el principal beneficiario económico del esquema corrupto, controlando los sistemas semafóricos y de vigilancia a través de su empresa. Utilizó otras empresas como Transcorp Latam y Decolor para movilizar fondos y lavar activos. Se le investiga por asociación de malhechores, estafa, lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y sabotaje de la red semafórica en agosto de 2024, además de actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado. Con relación a los demás imputados, es decir, el señor Jochi Gómez y personas que eran miembros de esa empresa, enfrentan cargos de sabotaje. Específicamente la ley 53-07, delitos de alta tecnología, contempla los tipos penales. Muy específicamente, los tipos penales que son más graves son los artículos 26 y 27 de la ley 53-07. Estos tipos penales conllevan pena de hasta 30 años y hasta el pago de 3.000 salarios mínimos. Es decir, estas personas que están de manera preliminar acusadas de sabotaje, actos de terrorismo, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión. Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, fue socio de Gómez Canaán y tuvo una participación directa en las actividades fraudulentas de Transcorp Latam. Está acusado de asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos, además de contribuir al sabotaje de la red semafórica y actos de terrorismo contra infraestructuras del Estado. Estas personas enfrentan cargos gravísimos. Habría que ver exactamente si la teoría o el relato fáctico del Ministerio Público se corresponde con las pruebas que necesitan. Carlos José Peguero Vargas, socio de Gómez Canaán, según la acusación fue responsable de desviar fondos a través de Improsol y colaboró en el desarrollo de la estructura financiera ilícita. Está acusado de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos, sabotaje de la red semafórica y terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado. Hay que identificar bien lo que es actos de terrorismo, porque recuerda que hay una ley contra el terrorismo y esa ley fue aplicada por primera vez por aquella persona que incendió uno de los vagones del metro en el Distrito Nacional. Pero con relación a la violación a la ley 53-07 sobre sabotaje, es decir, terrorismo cometido a través de medios electrónicos, esta es la primera vez y es algo histórico, es un precedente que personas sean acusadas de violar este articulado, porque es un articulado que si bien la ley data del año 2007, básicamente tenemos 17 años que esa ley no es aplicada en el sentido del sabotaje mediante el uso de medios electrónicos. El Ministerio Público sostiene que Hugo Veras Goico, tras el contrato ilegal entre el Intran y Transcorp Latam, buscó establecer una red de radiocomunicación privada en la banda de los 2.300 MHz. Esto le permitiría a José Ángel Gómez Canaán expandir su capacidad de espionaje y vigilancia, ya que operando en esta banda podría interceptar señales de comunicaciones cercanas
y acceder a datos personales, llamadas telefónicas, transmisiones de video, navegación por Internet y mensajes de texto sin autorización. También podría dirigir ataques a infraestructuras de telecomunicaciones mediante interferencias, afectando sistemas en empresas, instalaciones gubernamentales y redes públicas, así como lanzar ciberataques. Lo que hace distinto este caso a los demás casos de corrupción es que han falsificado, según el Ministerio Público, la firma de una persona extranjera, han utilizado el nombre de una compañía extranjera para constituir una compañía aquí, como que esa compañía extranjera es la compañía madre y que esta compañía aquí en República Dominicana es una sucursal que se beneficia del prestigio de esa compañía madre. Y esta relación obviamente es una relación ficticia, imaginaria, fantasiosa, y es parte de la acusación del Ministerio Público. Conforme el órgano persecutor, el 30 de agosto del 2023, Veras Goico solicitó al Indotel frecuencias para mejorar la comunicación del tránsito en Santo Domingo. Y el 12 de octubre reiteró su solicitud para centros de emisión de licencias. Sin embargo, comenzaron a usar el espectro sin autorización. El 16 de enero del 2024, el Indotel comprobó el uso no autorizado de la banda de los 2.300 MHz desde un transmisor del Intran y confirmó que utilizaban frecuencias libres para la comunicación de semáforos, lo que hacía innecesaria la solicitud. El 11 de marzo del 2024, Indotel exigió el cese del uso no autorizado y el retiro del equipo. El 9 de abril declaró inadmisible la solicitud de Hugo Veras, ya que esa banda se asignaría mediante concurso público para telecomunicaciones móviles. En el marco de la Operación Camaleón, el Ministerio Público ha formulado serias acusaciones contra José Ángel Gómez Canaán, relacionado con la firma de un acuerdo que tachan como ilegal entre el Ministerio de Defensa de República Dominicana y la empresa Aurix de su propiedad. Este acuerdo, firmado el 23 de junio del 2020 y con vigencia de 12 meses, ha sido señalado como un intento de Gómez de controlar y manipular información de seguridad nacional. En paralelamente lo que Aurix tiene, ya le dije lo del contrato de seguridad nacional, nosotros manejamos todo lo que es la información. Llámense, que sean creativos ustedes, no tengo que decir qué hacemos. Seguridad nacional de inteligencia, ¿verdad? Pero privado, ¿qué trabajamos a la presidencia directamente? Según la medida de coerción, el Ministerio de Defensa, representado por Rubén Darío Paulino Sem, ministro de entonces, y la empresa Aurix, acordaron que dicha empresa proporcionaría cooperación pública y privada en la evaluación de riesgos de personas y entidades durante investigaciones. Las obligaciones de Aurix incluían la recopilación de información sobre perfiles de riesgo y el uso de software especializado, así como la autorización para el uso de su logotipo en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el oficio 12249, emitido por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, revela que no hay registros de pagos o de relaciones oficiales entre el Ministerio de Defensa y Aurix, lo que sugiere, conforme el órgano acusador, que el acuerdo fue oculto y que las intenciones detrás del mismo eran ilegítimas, violando así la Constitución y la Ley 139.13 al otorgar facultades de inteligencia a una empresa privada. Gómez Canaán, conforme el documento, utilizó esta situación para llevar a cabo prácticas ilegales como chantajes y extorsiones, utilizando funciones propias de organismos de seguridad como la Policía Nacional, llegando a realizar instalaciones de equipos de videovigilancia de forma ilegal, utilizando los logotipos de la Policía Nacional. El documento añade además que pudo corroborar que no existe acuerdo ni convenio alguno entre la Policía Nacional y la empresa Aurix. De igual forma, se pudo corroborar el uso de instituciones como el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos de investigación. La acusación también implica el contrabando de mercancías. El Ministerio Público destaca que la relación entre Gómez Canaán y Jörg Brinkmeyer, un ciudadano alemán, no fue una sociedad comercial, sino que surgió a raíz de una compra de drones en 2020.
Gómez contactó a Brinkmeyer para adquirir los vehículos aéreos no tripulados, que serían utilizados para monitorear las elecciones del 2020. En la transacción se adquirieron diversos equipos, incluidos drones y softwares, totalizando más de 536.000 euros. Junto con el pedido de los productos antes descritos, se incluyó el costo del envío desde Alemania hasta República Dominicana, fijado en un monto de 57.000 euros. A estos fines, Gómez Canaán señaló como dirección de recepción la del Ministerio de Defensa. La entrega de estas mercancías se complicó debido a la pandemia del COVID-19. Gómez envió un avión privado a Alemania para recoger a Brinkmeyer y los equipos, quienes arribaron a República Dominicana el 24 de junio del 2020. Además de la tripulación y los pasajeros, la aeronave transportó mercancía valorada en más de 559.000 euros, excluyendo los 333.000 euros del software, equivalente a más de 35 millones de pesos. En total, Gómez Canaán realizó al menos 6 transferencias de pago por los equipos adquiridos, sumando más de $681.000, quedando pendiente un saldo de 348.000 euros. Estos pagos fueron documentados a través de correos electrónicos entre Gómez Canaán y Brinkmeyer, donde se menciona el conflicto surgido y la cancelación de los servicios. Según el órgano acusador, el imputado José Ángel Gómez Canaán ingresó al país la mercancía por casi 600.000 euros, procedente de Alemania, sin declararla y sin realizar el respectivo pago de impuestos, lo que tipifica el delito de contrabando y comercio ilícito. Sumado a lo anterior, al indagar sobre los permisos para el manejo y adquisición de permisos, licencias, habilitaciones y autorizaciones para el uso de aeronaves tripuladas y cualquier otro tipo de aeronaves, se constató que ni José Ángel Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, Jörg Brinkmeyer, Aurix, Aquanil Advisor, Decolor, OML Inversiones ni Rogerio Oruña Aguilar poseen permisos de esta índole registrados. El Ministerio Público tiene una serie de 245 pruebas en la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Camaleón. Una de las principales pruebas presentadas es un contrato supuestamente fraudulento entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix. Según las autoridades, dicho contrato fue parte de un esquema de sobornos que permitía desviar fondos públicos y asignar otros contratos millonarios a empresas vinculadas a los imputados. Entre las evidencias de mayor peso encontradas en poder de Gómez Canaán, señalado como principal beneficiario del presunto entramado, entre las evidencias se incluyen copias de comunicaciones de procesos internos del Intran, de los cuales el citado imputado no tenía por qué estar en conocimiento. Las copias de las comunicaciones internas del Intran en poder de Gómez Canaán incluyen una carta privada remitida por el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia al entonces director del Intran, Hugo Veras, en la que se advertía sobre el peligro de poner en manos de una empresa privada el control y monitoreo de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Asimismo, en poder de Gómez fue encontrada una comunicación interna del Intran en la que se disponía la sustitución del encargado de tecnología Samuel Vaquero Sepúlveda, este último señalado como pieza clave para la entrega del control de la red semafórica a técnicos de Transcor Latam. Igualmente, en manos del imputado Gómez Canaán, el Ministerio Público afirma haber encontrado 2 comunicaciones entre la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción y la Contraloría General de la República. La primera con fecha del 1 de diciembre del 2023, en la que el ente del Ministerio Público solicitaba una certificación correspondiente a los pagos desembolsados por el Intran a la empresa Transcor Latam, mientras que en la segunda se solicitaba la apertura de una investigación ante las anomalías detectadas en el contrato con la citada empresa privada. Según el expediente, los hallazgos citados anteriormente permiten al Ministerio Público comprobar la hipótesis de que el imputado Gómez Canaán mantenía monitoreada e intervenida las comunicaciones entre la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción PEPCA y la Contraloría General de la República. Igualmente establece el Ministerio Público que hay suficiente evidencia para demostrar que Hugo Veras reportaba y mantenía al tanto a Gómez Canaán de las actividades internas realizadas en el Intran. Además, un dispositivo electrónico GPS con el que se presume fueron desconectados los semáforos del Gran Santo Domingo,
así como un servidor con varios equipos electrónicos, entre otras evidencias relacionadas al sistema de semáforos. El expediente afirma que fue ocupada dentro de los vehículos atribuidos a Gómez una pistola Glock modificada mediante un kit que convierte un arma de tipo pistola en un fusil para un funcionamiento de disparo táctico. Esto en violación a la ley para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. El expediente establece que otros 2 vehículos vinculados al imputado fueron retenidos en el entorno de la Procuraduría General de la República. Dentro de uno de ellos, el Ministerio Público encontró nombres de jueces, abogados ayudantes, alguaciles de estrado y oficinas de alguaciles, interpretando esto por la PEPCA como evidencia de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por Gómez Canaán a los jueces y funcionarios del sistema judicial dominicano. Además, se presentaron evidencias relacionadas con el sabotaje al sistema de semaforización en el mes de agosto, cuando la red semafórica del Gran Santo Domingo colapsó debido a intervenciones ilícitas. Según el procurador de la PEPCA, Wilson Camacho, en el caso Camaleón no solo se habla de estafa al Estado, sino de un atentado directo contra la seguridad vial de los ciudadanos. El expediente establece que entre las 245 pruebas están 5 facturas emitidas por la empresa Improsol a nombre de Transcor Latam, con montos que van desde 9 millones hasta 91,000 pesos cada una. La PEPCA incluye entre sus evidencias testimonios de 53 personas, entre ellas pasados y presentes funcionarios del Intran, así como de ejecutivos de Transcor Latam y sus relacionados. Dentro de las principales pruebas testimoniales está la de Ercique Giselle Bobadilla, con la cual se probó todo lo referente al proceso de licitación pública para la contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica. Con el testimonio de Bobadilla también se probó cómo eran realizadas las elaboraciones del presupuesto anual del Intran, así como las necesidades levantadas en el 2023 por el Departamento de Planificación y Desarrollo que ella dirigió, y se comprobaron los procesos de selección por excepción realizados en el Intran y las personas que los decidían. De acuerdo con el expediente, Filias Bencosme Pérez en su declaración permitió al Ministerio Público comprobar que Hugo Veras les realizaba solicitudes y además se comprobaron informaciones sobre la recepción de los sobres A y B, el lugar de apertura de estos y las personas que asistieron al acto de apertura. El expediente afirma que Marta Morillo de León, quien desempeñaba funciones en el Comité de Compras y Contrataciones del Intran, con su testimonio permitió que se probaran las impugnaciones al proceso de licitación de referencia, así como todo lo referente a la empresa Transcor Latam. Y también se probaron otras circunstancias, características, informaciones, detalles y hechos relevantes que el Ministerio Público decidió no plasmar en el expediente.